Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta tercera charla de una serie de 5 que hemos preparado con ustedes con mucho cariño. Espero que se encuentren muy bien, igual que su familia. Mi nombre es Minerva Musquiz y soy miembro del Apostolado de Evangelización Guadalupana. Y el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema acerca de ese llamado que todos tenemos a colaborar con Cristo, esa vocación de discípulos, esa vocación de misioneros. Y como en las ocasiones anteriores, lo haremos a través también a la luz del acontecimiento guadalupano. Sean todos bienvenidos y le pedimos al Espíritu Santo que descienda a nuestros corazones, porque en esta ocasión también podemos aprovechar para tener un encuentro de amor con Dios nuestro Señor. Que el Espíritu Santo descienda a nuestros corazones, ahí también en donde tú te encuentras con tu familia, en este momento que has reservado para estar con nuestro Señor, para escuchar eso que el Señor desea comunicarte a ti especialmente en este momento particular de tu historia, en medio de tu situación personal, de tu situación familiar. Siempre nuestro Señor desea comunicarnos algo, desea acompañarnos. Pues te doy la más cordial bienvenida y estoy segura que al final de esta charla nuestro Señor te habrá susurrado palabras de amor. Estemos muy atentos para comprender ese mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pues voy a compartir ahora pantalla para empezar nuestra charla. Y les decía que vamos entonces a platicar de esta misión que todos tenemos de colaborar con Cristo como discípulos. Los que hemos experimentado el amor del Señor de alguna manera, pues estamos llamados a dar fruto. Los que hemos tenido ese privilegio de experimentar el amor que el Señor nos tiene, recibimos esa invitación de parte de nuestro Señor de ir a dar fruto, de compartir con nuestros hermanos y sobre todo en estos tiempos especiales que estamos viviendo. Y en esta ocasión me gustaría que juntos recorriéramos precisamente este camino de Emaús, este pasaje que podemos leer en el Evangelio de San Lucas que se refiere a los discípulos de Emaús. Vamos a recorrer junto con ellos un camino en esta charla con estos dos discípulos que tienen un encuentro con nuestro Señor. Y esta mañana o esta tarde o esta noche, a la hora que tú estés escuchando esta conferencia, pues también tú puedes tener ese encuentro especial con Dios nuestro Señor como estos dos discípulos. ¿Qué sabemos de los discípulos de Emaús? Ellos sabemos que conocían a Cristo, seguramente eran del grupo de los 72 discípulos, ellos lo habían visto, lo habían escuchado sus enseñanzas, sus predicaciones, inclusive tal vez estos dos discípulos habrán sido testigos de algún milagro de nuestro Señor. Ellos también, pues seguramente conocían a los 12 apóstoles, a esos apóstoles que eran las personas más cercanas a nuestro Señor, seguramente que ellos también los conocían. Entonces, esto es lo que sabemos de estos dos discípulos por ese pasaje del Evangelio de San Lucas, y es lo que pues los estudiosos, los exégetas, los teólogos nos han enseñado con sus explicaciones acerca de este pasaje particular de los discípulos de Maús cuando tienen este encuentro con nuestro Señor. ¿Cómo se sentían estos discípulos? Nos dice el pasaje de San Lucas que unos días después, cuando nuestro Señor ya había muerto, ¿verdad? Pero antes de que resucitara, ellos inician un camino a Emaús. Van de Jerusalén a Emaús, estos dos discípulos, seguramente que eran amigos, y ellos van comentando los sucesos que acaban de acontecer, que han matado al Señor, que el Señor ha muerto en la cruz. Ellos venían tristes, estaban platicando acerca de eso, se sentían confundidos, se sentían tal vez decepcionados, tenían dudas y pues me gustaría invitarte con este pasaje
de los discípulos de Maús, a que pues tú también reflexiones cómo te sientes hoy. ¿Qué está pasando en tu vida? Tal vez, pues con toda esta situación que estamos viviendo, has pasado algunos momentos en que te has sentido triste, en que te has sentido confundido, decepcionado, has tenido dudas o tal vez no has llegado a comprender la voluntad del Señor. ¿Por qué el Señor ha permitido tal o cual cosa que suceda? Y creo que estas realidades, esta situación que los discípulos de Maús experimentan. Son situaciones que todas las personas en un momento dado podemos experimentar. Nos podemos sentir así tristes, confundidos, decepcionados y quiero invitarte a que sí hagas esa breve reflexión y que hagas contacto con tus sentimientos, con tus emociones. Aunque estamos en esta pandemia y de alguna manera estamos aislados, de todos modos vivimos en un mundo en donde siempre hay muchas actividades, en donde hay mucho ruido, en donde hay muchas distracciones y puede parecer difícil, pero pues a veces se pasa el día sin que podamos tener un momento de reflexión, sin que podamos sentarnos y cuando a veces las personas nos preguntan, ¿cómo te sientes? También nosotros rápidamente contestamos, muy bien, estoy muy bien. Y no en todas las ocasiones eso es totalmente cierto. Todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles y por eso me gusta mucho este pasaje de Emaús, porque estos discípulos que habían conocido al Señor como tú y yo, que habían pasado tiempo con Él como tú y yo, que habían escuchado sus enseñanzas, al igual que tú y yo hemos escuchado sus enseñanzas en todas esas predicaciones, en todas esas ocasiones que hemos leído algún pasaje del Evangelio, esas personas, esos discípulos, también habían conocido al Señor como tú y yo, y sin embargo, después de este momento tan difícil de la muerte del Señor en la cruz, ellos se sienten muy confundidos y esto es natural. Dice la palabra que así como los cielos aventajan a la tierra, así los pensamientos de Dios aventajan a los de los hombres. No es posible que nosotros, pobres seres humanos, podamos comprender el pensamiento de Dios. Pasan muchas cosas en nuestra vida que son difíciles de comprender para nosotros. Y dice el pasaje del Evangelio de San Lucas, pues cómo ellos se sienten y luego qué sucede. Ellos se encuentran con nuestro Señor y nuestro Señor les pregunta, qué está pasando. Y aquí me quiero detener antes de continuar con el pasaje. Ellos dicen, esperábamos, utilizan esto. Dice, ¿eres tú acaso el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Ese gran profeta Jesucristo que predicaba, que en realidad hablaba pues con ese poder de Dios y manifestó tantos milagros. ¿Eres tú acaso el único que no sabe lo que sucedió? Lo han matado, ha muerto en la cruz y nosotros esperábamos que Él fuera verdaderamente el Mesías, el esperado, el prometido. Y entonces nosotros en muchas ocasiones también nos podemos sentir identificados con esto, esperábamos. En este tiempo especial que estamos viviendo, ¿cuántas esperanzas tendríamos nosotros que no se pudieron realizar? Esperábamos tal vez que algún familiar o conocido que tuvo el coronavirus saliera adelante y sin embargo eso no sucedió. Esperábamos tal vez que nos fuera bien en un proyecto del trabajo y tal vez eso tampoco sucedió. Esperábamos tal vez salir de vacaciones o hacer algún paseo con nuestra familia, con nuestros amigos y eso tampoco sucedió. Entonces, pues nos podemos sentir aquí identificados con este momento en el que los discípulos de Maús, ellos expresan cómo se sentían, con temor, con tristeza, con confusión, con dudas. Y me gusta profundizar en esto porque creo que todos en muchas ocasiones nos hemos sentido así y no debemos sentirnos mal. Esto es parte de la naturaleza humana, es parte de las realidades que nosotros pues tenemos que vivir en este mundo. ¿Y qué es lo que pasa después de que crucifican al Señor? Estos discípulos, a pesar
de que lo habían conocido, de que habían escuchado sus enseñanzas, de que habían estado con él, toman una decisión, se van de Jerusalén, regresan a la aldea donde tal vez ellos eran originarios de ahí, no lo sabemos. Ellos deciden regresar a Emaús, alejarse de Jerusalén, alejarse de ese lugar en donde ellos tuvieron un encuentro con el Señor, en donde ellos fueron discípulos, en donde ellos escucharon tantas veces al Señor. Y este regresar a Emaús tiene también un significado espiritual. Ellos eran discípulos cercanos a Jesús. Seguramente les decía al principio, parte de este grupo de los 72. Ellos conocían a los apóstoles, es decir, de entre todas las personas de Jerusalén, ellos eran cercanos al Señor. Y a pesar de que lo habían escuchado y conocido y que tal vez fueron testigos de algún milagro, ellos deciden regresar a Emaús. ¿Y qué significado espiritual tiene este? En el caminar cristiano, nosotros tenemos dos opciones. Podemos caminar en esta vida unidos al Señor, permaneciendo cerca de Él, como lo dice el Señor en el Evangelio de San Juan, que, no, pues que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Y si nosotros no permanecemos cerca, si nosotros no permanecemos unidos a la vid, no vamos a poder dar ningún fruto. Estos discípulos en su libertad toman una decisión, toman la decisión de alejarse de Jerusalén, de lo que representaba la cercanía con el Señor Jesús. Y en muchas ocasiones nosotros también tomamos esta decisión. En la vida cotidiana tenemos que tomar tantas decisiones, escoger entre tantas opciones y tal vez en este momento especial que estamos viviendo o te pido que traigas a tu mente algún recuerdo de alguna situación especial que tú hayas vivido, alguna situación difícil en donde tal vez hayas decidido alejarte del Señor espiritualmente, alejarte tal vez dejando de rezar, tal vez dejando de estar cerca de los sacramentos. Estos discípulos toman esa decisión que es también no nada más un alejarse en el sentido físico, sino también un alejarse en el sentido espiritual. Ellos pues tienen este don que todos tenemos de la libertad, que nuestro Señor respeta y en esa libertad nosotros tomamos decisiones. Ellos en medio de esta crisis, ellos pues se sienten tristes, abandonados, defraudados, frustrados, como tal vez nosotros en muchas ocasiones nos hemos sentido. Ellos se sienten así y entonces deciden tomar este camino a Emaús. ¿Y qué sucede en este camino a Emaús? Pues ellos se encuentran con alguien, se encuentran con nuestro Señor Jesús, con un caminante. Y ellos en un principio dice la escritura que sus ojos no lo pueden reconocer. Y Dios obra en realidad y verdaderamente de formas que nosotros no esperamos. Estos discípulos iban cabizbajos de regreso a Emaús, alejándose, porque tal vez también dentro de todos estos sentimientos que hemos comentado, tal vez también tenían miedo. Ellos habrán pensado tal vez si a nuestro Señor Jesucristo le pasó eso y murió en la cruz, pues ¿qué nos esperará a nosotros que somos unos pobres discípulos? Tal vez habrán experimentado también miedo y tal vez también el miedo habrá sido una razón para alejarse. Pero el Señor obra de formas que nosotros no podemos esperar. Estos dos discípulos, estoy segura que no esperaban encontrarse a nuestro Señor en el camino. Nuestro Señor se une a ellos para caminar a su lado. Eso es lo que nuestro Señor siempre quiere hacer. Eso es lo que nuestro Señor hace con cada uno de nosotros. Nuestro Señor está siempre a nuestro lado, en todos los momentos de la vida, en los momentos difíciles, pero también en esos momentos de alegría, en los momentos de crisis, en los momentos en los que nos sentimos confundidos. Por eso antes te preguntaba, ¿cómo te sientes hoy?
¿Qué experimentas en tu interior, en este momento particular de tu vida? ¿Cómo te sientes? A veces nuestros amigos y nuestra familia, pues rápidamente nos hacen esta pregunta y no nos damos el tiempo mutuamente de sentarnos, de hablar de nuestros sentimientos. Pues la buena noticia es que nuestro Señor siempre está listo para escucharnos, siempre está cerca. El estar cerca de nuestro Señor no depende ni está sujeto ni sometido a nuestras emociones, a nuestros estados de ánimos, que son muchísimos, que hay días que tal vez nos levantamos muy optimistas y muy alegres. ¿Cómo te levantaste tú hoy en este día? Pero también hay días, estoy segura, en que nos levantamos pues tristes o nos sentimos confundidos o nos sentimos enojados o estamos de mal humor. Hay muchos sentimientos y emociones que el ser humano experimenta, pero la presencia del Señor en nuestra vida no depende de nuestros sentimientos. Y eso es muy importante que siempre lo tengamos claro. Aunque estés triste, nuestro Señor camina a tu lado. Aunque tengas dudas, nuestro Señor camina a tu lado. Aunque te sientas confundido, nuestro Señor camina a tu lado. Aunque estés de mal humor, nuestro Señor camina a tu lado. Así como Él quiso unirse en este momento especial que estaban viviendo estos dos discípulos que iban camino a Emaús, el Señor les sale al encuentro. El Señor nunca tiene prisa. Este caminante va al paso de ellos sin ninguna prisa y se interesa por lo que les está pasando. Les pregunta, ¿qué pasa? ¿De qué vienen hablando? Y ellos le explican lo que ha sucedido en Jerusalén y le explican cómo se sienten y le explican lo que ellos esperaban. Y fíjate esta actitud de nuestro Señor. Él es verdaderamente nuestro amigo, nuestro compañero, el que camina siempre a nuestro lado y que escucha con amor, que escucha sin prisa, que escucha con paciencia, que escucha sin interrumpir. Ese es el amigo que nosotros podemos encontrar en nuestro Señor, pero en muchas ocasiones pues no nos damos ese tiempo de pasar un rato a solas con nuestro Señor. Decía Santa Teresa que orar es estar con el que sabemos que nos ama. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Este encuentro que tienen los discípulos de Maús es un encuentro que tiene muchas enseñanzas y así nuestro Señor en en este momento particular de tu historia, en este momento particular de tu vida, Él quiere caminar contigo y Él te pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? Él es ese amigo cercano, es nuestro Dios. Él es quien más nos ama tanto que dio la vida por cada uno de nosotros en la cruz. Y nuestro Señor quiere pasar tiempo contigo y quiere que tú, a ejemplo de estos discípulos de Maús, también con toda confianza le abras tu corazón. El Señor te va a escuchar, así como escuchó a estos discípulos, Él se interesó por lo que estaban viviendo ellos. Él entiende su sufrimiento porque el Señor comparte nuestra naturaleza humana, conoce las realidades de este mundo. Él, cuando nosotros estamos tristes, nos acompaña en nuestra tristeza y también se alegra con nosotros en esos momentos de gozo que hay en nuestra vida. Así, nuestro Señor en este momento quiere acercarse contigo y tal vez, pues, en lo que dura esta charla, pues, no habrá ese tiempo para que tú puedas responderle. Yo te quiero invitar a que cuando termines de escuchar esta charla, en algún momento en este día, si es posible, antes de que se termine este día, que tú tengas un momento a solas con nuestro Señor, así como estos discípulos, y que seas consciente de que nuestro Señor siempre camina a tu lado. Él quiere
permanecer cerca de ti. Él ha hecho una alianza contigo. El Señor siempre es fiel a su alianza. El Señor siempre es fiel a ese amor infinito que tiene por ti, que tiene por cada uno de nosotros. Él es siempre fiel. Los que nos alejamos somos nosotros. En muchas ocasiones nosotros, al igual que estos discípulos de Maús, al igual que ellos, tomamos estas decisiones en donde pensamos que es mejor alejarnos, que es mejor dejar de rezar porque no sé qué decir, porque me siento confundido, porque no entiendo lo que me está pasando. Pues lo que sucedió maravilloso en este pasaje y que también puede suceder con cada uno de nosotros es que hay una transformación. Dice el pasaje del Evangelio que nuestro Señor, con mucha paciencia, con mucho amor, lo podemos ver, Él empieza a explicarles las escrituras, empieza a dar luz en su mente, en su inteligencia de estos discípulos para que ellos puedan comprender lo que acaba de suceder, esa muerte de nuestro Señor que estaba profetizada y entonces pues ellos humanamente no les alcanzaba para comprender, como nosotros en muchas ocasiones nos sentimos así confundidos de las cosas que suceden. Nuestro Señor, dice el pasaje, que les explica las escrituras con detalle, les habla de los profetas, les habla de Moisés, les habla de muchos pasajes de la escritura y conforme ellos van dialogando con el Señor, va ocurriendo una transformación, porque ellos mismos lo dicen. No es verdad que ardía nuestro corazón mientras le escuchábamos. Tanto es así que cuando ellos llegan a su destino, este caminante que es nuestro Señor parece que quiere irse. Y entonces los discípulos le dicen, quédate con nosotros, ya es de noche, te invitamos. Y entonces el Señor, que siempre acepta la invitación de las almas, Él acepta la invitación. Y entonces, pues ellos entran a un lugar para compartir el pan, para tener este momento de compartir los alimentos con este caminante que les ha dado, que les ha llenado de calor el corazón, que les ha dado luz. Y ha habido una transformación porque de ellos estar tristes, confundidos, con dudas, de pronto todo se ha aclarado, porque eso es lo que produce siempre el encuentro con nuestro Señor. Y la maravillosa noticia es que nosotros a cada momento podemos tener encuentros con el Señor. En este momento especial que estamos viviendo, aunque tal vez es difícil que podamos ir a misa, de todos modos tenemos la palabra del Señor en nuestra casa. Ojalá que procuremos esos momentos todos los días en que podamos tener un encuentro con el Señor, así como estos discípulos, y de ese encuentro que nosotros tengamos con nuestro Señor, siempre va a resultar algo hermoso. Siempre va a haber esa transformación interior, porque eso es lo que habla, lo que obra nuestro Señor en el corazón de cada uno de nosotros. Aquí vemos una imagen este es un óleo muy famoso realizado por Caravaggio, un artista muy famoso del siglo XVII. Y vemos esta imagen que representa precisamente ese momento en que los discípulos llegan a su destino. Llegan a su destino y ellos invitan al caminante. ¿Por qué lo invitan? Porque se sienten felices en su compañía, porque su corazón ha sufrido una transformación, porque de estar tristes, confundidos, con dudas, ahora ellos tienen alegría, serenidad, tranquilidad y esa paz que solo nuestro Señor puede dar. Y el alma de estos discípulos intuye todo esto, lo experimenta. Y entonces le piden al Señor, todavía no lo reconocían, sin saber quién era, le piden que se quede, lo invitan a estar con ellos. Y entonces nos sigue contando este pasaje del Evangelio de San Lucas,
que ellos se sientan a la mesa para compartir el pan. Y en ese momento ellos pueden contemplar un acto muy particular de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él bendice y parte el pan. Y en ese momento es cuando el Evangelio nos dice que los discípulos entonces abrieron sus ojos y reconocieron al Señor. En ese momento el Señor desaparece. Y ellos, me gusta mucho esta imagen que ustedes están viendo en su pantalla porque fíjense cómo los dos discípulos están sentados a la mesa con nuestro Señor. Hay otra persona que los estaba sirviendo y que seguramente esa persona no era cercana y no había conocido al Señor, porque vean las expresiones tan diferentes de los dos discípulos. Aquí vemos uno de los discípulos que está con sus manos extendidas, asombradas, precisamente en este momento que el Señor está dando gracias y bendiciendo, que era algo, pues, que el Señor hacía. Como ellos eran discípulos, ellos en muchas ocasiones habrán compartido el pan con el Señor. Entonces ellos reconocen este acto que es propio de Jesucristo, bendecir y dar gracias y partir el pan. Y entonces aquí vemos cómo este discípulo está ahí pues con las manos extendidas y aquí vemos al otro discípulo que está a punto de levantarse de la silla, como cuando nosotros recibimos una sorpresa, alguna noticia y nos ponemos de pie de la impresión. Y esta tercera persona que está aquí, que seguramente él pues no era un discípulo cercano y tal vez nunca habría visto a nuestro Señor, él está, pues lo vemos con una expresión pues indiferente, simplemente observando a este personaje que está en el centro de la escena. Me gusta mucho esta imagen de Caravaggio porque pues eso es lo que provoca el Señor cuando nosotros lo reconocemos. Estos discípulos reconocen al Maestro porque habían pasado mucho tiempo con él. ¿Por qué antes no lo habían reconocido? ¿Por qué crees tú que en ese camino no lo habían reconocido? Pues no podemos saber a ciencia cierta la razón, pero creo que nosotros cuando estamos nublados por un problema, por una crisis, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, a veces pues eso nos impide ver con claridad la tristeza, alguna emoción, algún sentimiento que nos abruma, nos impide realmente ver con claridad y tal vez ellos se sentían tan agobiados, pues se sentían desolados, se sentían tristes y en medio de estos sentimientos, pues ellos no alcanzan a descubrir que ese caminante es nuestro Señor. Y fíjense el momento en el que ellos comprenden quién es, el momento particular en el que ellos comprenden quién es y descubren y se les abren sus ojos, como dice el Evangelio, y no solamente los ojos del cuerpo físico, sino también los ojos del alma. ¿Cuándo es ese momento cuando ellos reconocen al Señor? En ese momento en el que el Señor da gracias y parte el pan y lo bendice. Este es un momento que representa la Eucaristía, precisamente. Y entonces aquí vemos cómo ellos descubren al Señor en ese momento, porque la Eucaristía siempre será ese lugar privilegiado para encontrarnos con nuestro Señor. Aquí vemos la imagen más de cerca, las expresiones de estos dos discípulos que están asombrados. Y en ese momento el Señor desaparece. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa después? Pues que ellos se levantan con mucha alegría y comentan, es verdad que ardía nuestro corazón, porque eso es lo que provoca siempre el encuentro con el Señor. Y entonces ellos toman una decisión, regresar a Jerusalén. Y esta decisión también tiene un significado espiritual. Regresar a Jerusalén tiene ese significado de regresar a la iglesia,
regresar a ese lugar en donde ellos conocieron al Señor, regresar a la iglesia porque ahí estaban los apóstoles, ahí en Jerusalén permanecía Pedro, el que el Señor había nombrado como cabeza, como su sucesor. Ellos toman una decisión que tiene este significado espiritual, regresar. Han tenido nuevamente un encuentro con el Señor. El Señor ha caminado con ellos, les ha explicado las escrituras y ha partido con ellos el pan. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y entonces, pues ellos regresan y por eso quiero invitarte a que en esta charla reflexiones en esos momentos en que tú tal vez has tomado esa decisión de alejarte. Y ojalá que a ejemplo de estos discípulos, pues un encuentro con el Señor, un encuentro con el Señor te haga a ti pues regresar, porque lo que más nos conviene es seguir ese plan de amor que nuestro Señor tiene preparado para cada uno. Y me gusta muchísimo este pasaje porque esto que le sucede a los discípulos es algo que a todos los seres humanos nos puede suceder, aunque nosotros hayamos caminado con el Señor y lo hayamos escuchado y hayamos sido testigos de sus milagros, en muchas ocasiones nuestra naturaleza humana, nuestra fragilidad nos hace alejarnos del Señor y tomamos esa mala decisión, porque alejarnos del Señor es una decisión que nunca nos conviene. Nuestro Señor nos invita a permanecer así como los sarmientos tienen que permanecer a la vid para poder dar ese fruto. Y en este tiempo especial que estamos viviendo, nosotros los discípulos del Señor, los que hemos conocido al Señor, estamos llamados a dar ese fruto maduro. En este momento estamos llamados a caminar en esa cercanía, a tener esa confianza con el Señor, abrirle nuestro corazón, a decirle cómo nos sentimos. Habrá días en que nos sentimos muy contentos y qué bueno. Y hay que compartirlo con el Señor. Y habrá días en que tal vez nos sentimos tristes y también eso hay que compartirlo con el Señor. Y vemos en este pasaje cómo ellos escuchan al Señor, porque esa parte en nuestra relación es bien importante. Dice el Evangelio que el Señor les explicaba las escrituras y su corazón ardía, porque en la oración, en los encuentros con el Señor, nosotros como discípulos, en esa vocación que tenemos, estamos llamados sobre todo a escuchar. A veces nuestra oración es un diálogo constante en el que solo hablamos nosotros, pero tenemos que hacer ese espacio importantísimo para escuchar eso que el Señor quiere decirnos. Y estoy segura que nuestro Señor siempre va a tener una respuesta para ti. En este momento, si tú estás viviendo una situación especial y hay algo que tú quieres preguntarle al Señor, alguna duda que tú tengas, algo que tú quieras compartir, díselo con toda confianza, con esa seguridad que Él está contigo y camina a tu lado. Y sobre todo, haz ese tiempo para escuchar. Y nuestro Señor te va a responder porque Él siempre es fiel a su alianza, es fiel a ese amor que tiene por ti. Y para terminar esta charla pues ver esto también a la luz del acontecimiento guadalupano, ¿se acuerdan ustedes cuando Juan Diego, pues él es escogido por nuestra madre para una misión muy importante, para que él sea su mensajero digno de confianza que lleve al obispo su encargo? ¿Cuál era el querer de la Virgen? Que le construyeran su casita sagrada. Y Juan Diego va con el obispo, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, él va con el obispo, pero el obispo no le cree. Y Juan Diego regresa a la cima del cerro, en donde la Virgen lo esperaba, porque así nuestra madre también siempre nos está esperando, porque ella es esa discípula que ha aprendido todo de su hijo. Ella es nuestra madre cercana, que nos quiere juntito de ella. Ella recibe a Juan Diego nuevamente ahí en la cima del Tepeyac y Juan Diego le dice, por favor, envía a otro. Juan Diego está triste, como los discípulos de Maús, porque las cosas no han salido como él esperaba, porque el obispo no le ha creído. Él está triste y cree que es por su culpa, porque pues él en su discernimiento
él supone que es por su culpa, porque nosotros en muchas ocasiones nos equivocamos en ese discernimiento espiritual. Juan Diego estaba equivocado, no era por su culpa. Simplemente pues era la prudencia del obispo, estaban viviendo tiempos complicados. Juan Diego tenía pocos años de haber sido bautizado, de conocer la doctrina de nuestra fe, y el obispo muy prudentemente le dice: otra vez vendrás, otra vez te escucharé. Y Juan Diego va con nuestra madre y quiere abandonar esa misión y le dice a nuestra madre: envía a otro, escoge a otro, porque no es de mí andar en esos lugares. Yo soy cola, yo soy ala, yo mismo necesito ser conducido. Todas estas expresiones indígenas típicas son porque Juan Diego quería convencer a nuestra madre de que enviara a otra persona. Y nuestra madre, que es la mejor discípula de Cristo, ella, a imagen de su hijo, a semejanza de su hijo, lo escucha con toda paciencia. Así nuestra madre nos escucha a cada uno con toda paciencia. Y ella tal vez en muchas ocasiones nos habrá escuchado que estamos enojados, que estamos confundidos, que le preguntamos a ella por qué ha sucedido esto, o esta misión que tú me has encomendado en este momento tan difícil que estamos viviendo de la pandemia. No es fácil ser esos discípulos que lleven luz a los hermanos. Cada uno estamos lidiando con nuestros propios problemas y dificultades, y además el Señor nos pide que seamos luz, que acompañemos, que también escuchemos a nuestros hermanos que están en dificultad, porque esa es la misión del discípulo. Nosotros tenemos que ser esa luz y sal de la tierra, pero en muchas ocasiones nos habremos sentido como Juan Diego y tal vez habremos querido renunciar, o como los discípulos de Maús, alejarnos de la iglesia, alejarnos de Dios. Y nuestra Madre Santísima lo escucha, como te escucha a ti, con toda paciencia, con ese amor compasivo y misericordioso. Y ella escucha a Juan Diego y le dice: Juan Diego, yo tengo muchos mensajeros a quienes les encargue que lleven a efecto mi querer, mi voluntad, pero es muy necesario que seas tú. Eso es lo que Santa María de Guadalupe también en esta ocasión nos invita. Y así como los discípulos de Emaús, ellos después de tener este encuentro con el Señor, ellos salen renovados, su corazón está ardiendo, todas sus dudas se despejan, se sienten felices y ha regresado la paz a su corazón. ¿Y qué hacen ellos? Inmediatamente regresan a permanecer cerca de los apóstoles, llegan para contarle a los apóstoles, para dar testimonio. Y nosotros, todos los que somos discípulos del Señor, estamos llamados a eso. Tal vez hemos querido renunciar, y yo quiero invitarte en este día a que recapacites, a que reflexiones, a que renueves tu sí. El decirle sí al Señor que te ha invitado desde tu bautismo a que tú seas también ese profeta, a que tú seas esa persona que anuncie y denuncie, a que tú seas esa persona que comparta, sobre todo con los que más necesitan, que tú seas esa luz, que tú seas esa persona, ese instrumento que pueda llevar a todas las personas que están a tu alrededor, pues la palabra de consuelo, que puedas tú ser ese instrumento, y que así como tú en muchas ocasiones has sido consolado por nuestro Señor y nuestra Madre, que así tú puedas y sigas siendo ese discípulo que se acerca con sus hermanos. La Virgen le dice a Juan Diego: es muy necesario que seas tú. Así ella en esta ocasión nos vuelve a invitar a que seas tú, que tú seas ese intercesor, ese intermediario para que otras personas regresen a la iglesia, para que las personas conozcan el amor del Señor, para que las personas tengan un encuentro con Dios nuestro Señor. Tú eres ese discípulo y estás llamado a vivir esa vocación misionera de todos los bautizados, así como los discípulos de Maús regresaron a toda prisa y con diligencia a dar testimonio, así tú estás llamado a dar ese testimonio, y la Virgen te invita a que seas tú,
a que seas tú ese discípulo y pues la respuesta está en ti. Tú eres libre, el Señor te ha dado ese don maravilloso de la libertad y pues en esa libertad quiero invitarte a que en este día renueves tu sí a ser ese discípulo del Señor y que siempre cuides pues ese encuentro diario con nuestro Señor y sé que en estos tiempos es complicado por lo que estamos viviendo ir a misa, pero de todos modos no te acostumbres a vivir la misa en línea. Si es posible, aunque sea una vez a la semana, haz el esfuerzo de ir con todos los cuidados y precauciones a la iglesia, porque nunca será lo mismo estar ahí presencialmente en la celebración de la Eucaristía, en donde podemos recibir el sacramento, donde podemos recibir la Eucaristía, en donde sabemos que está verdaderamente presente el Señor. Ese es el lugar privilegiado para encontrarnos con el Señor y después en su palabra, como estos discípulos de Maús que pues que tuvieron esa gracia y privilegio de que nuestro Señor mismo les explicara las escrituras. Así nuestro Señor quiere explicar las escrituras para ti. Él quiere decir palabras de amor, de vida, de luz para ti, para explicarte, para estar contigo y dejarte listo y preparado. Y después el encuentro con nuestra Santísima Madre, la Eucaristía, la palabra de Dios y el amor y la devoción a nuestra Madre son esos pilares que todos los discípulos necesitamos para cumplir esa misión que todo bautizado tiene, esa vocación de discípulos, esa vocación misionera de ir a anunciar a los que más lo necesitan el amor de Dios. Pues les agradezco muchísimo su atención y espero pues que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y que hayas recibido ese mensaje especial que tú necesitas. Y te invito a que provoques esos momentos de encuentro y sobre todo a que seas consciente de que así como el Señor caminó con los discípulos de Maús, así Él camina siempre a tu lado. Constantemente nuestro Señor está contigo, caminando a tu lado, escuchándote, aconsejándote. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima, el cuarto tema de esta serie de 5. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.